Buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy la doctora Andrea Fiavane, presidenta de la Sociedad Médica y a cargo de estos tutoriales que estamos desarrollando desde el año 2020. Una vez al mes nos juntamos a conversar de algún tema desafiante para los internistas. Pon la siguiente, Pedro, por favor. ¿Quiénes somos la Sociedad Médica? Somos una sociedad científica sin fines de lucro que tiene como función principal en la educación médica. Existimos desde hace más de 150 años, somos la sociedad más antigua del país y de varios países más, y nuestra actividad se cimenta en 4 pilares fundamentales. Nuestros cursos de educación médica continua, que muchos de ustedes conocen, son cursos actualizados con un brillante equipo de docentes en el que tomamos tópicos de medicina ambulatoria, medicina hospitalaria y subespecialidades. Nuestra revista médica, que el año pasado cumplió 150 años, la revista de habla hispana más antigua, que ha tenido solo un dueño, un solo grupo a cargo. Es una revista que está en vías de franca mejora, así que también los invitamos a conocerla y a leerla. Nuestro congreso anual, que para nosotros es muy importante, nuestra fecha de encuentro. Estamos preparando un congreso muy interesante para este año, en que la idea es profundizar algunos conceptos, así que van a ver que van a aprender todos mucho. Preparen sus trabajos porque es importante también que tengamos muchos trabajos de médicos jóvenes para mostrarlo. Y nuestro cuarto pilar es nuestra actividad de hoy día, nuestros tutoriales, que fueron creados en época de la dura pandemia para que nos pudiéramos juntar a conversar de temas médicos, a ver casos clínicos. Esa era nuestra idea en una época que sentimos que el COVID se iba a comer todo. Y nos ha ido bien, trabajamos con sociedades filiales, con hospitales y hemos tratado también de tener representación de regiones. Y hoy día tenemos el agrado de tener con nosotros a la quinta región. Tenemos un trío ahí de buenas mozas mujeres que nos van a ilustrar sobre un tema súper interesante que es la hipoglicemia. Estamos acostumbrados a que los diabetólogos nos persigan con las hiperglicemias. Bueno, ahora nos van a mostrar las hipoglicemias, que es un gran tema y que tenemos que saber manejar porque mal manejado es complejo. A cargo de este buen grupo, este buen trío, está la doctora Victoria Novik, que es profesora titular de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Andrés Bello. Doctora Novik, suya la palabra. Muchas gracias, doctora Fabiane, por la presentación. La verdad es que cuando nos pidió que presentáramos algo desde las universidades regionales, hemos involucrado a las becadas que estaban en ese momento pasando como electivos por la pasada endocrinología y diabetes del Hospital Gustavo Frique, adosado a la Universidad del Paraíso. Así que hoy día nos acompañan, y bueno, y parece que usted nos decía que esto es inédito, que estamos las tres juntas, estamos en Viña, se acabó la pandemia, y decidimos que era más dinámico hacerlo así. Nos acompaña la doctora Natalia Contreras y la doctora Paula León. Ellas son becadas, terminando la beca de medicina interna, así que próximamente internista. Va a partir la presentación la doctora Contreras y ahí nos vamos a ir dinámicamente participando. Vamos a acercar un poquito el computador, parece, Nati. Sí, ahí. Entonces, bueno, buenas noches, yo soy la doctora Contreras y voy a iniciar con la presentación. Bueno, y queríamos agradecer a la Sociedad Médica por la invitación y por el espacio para poder hablar sobre este tema tan importante. Entonces, para comenzar, no tenemos conflictos de interés en esta actividad. Dentro del temario vamos a presentarte 3 casos clínicos de diferentes causas de hipoglicemia y vamos a ir comentando durante el desarrollo, sus distintas implicaciones. En el caso número 1, tenemos una paciente femenina de 50 años de edad con antecedentes de intolerancia a la glucosa en ayuna, hipotiroidismo, hipertensión y fibromialgia. Dentro de sus fármacos mencionaba solamente el uso de levotiroxina y telmisartán. Tenía un peso de 77 kilos, una estatura de 160 centímetros que correspondía a una IMC de 30 y refiere que ha bajado de peso con dieta y tiene una glicemia en ayuno de 112. Trae una PTGO que le solicitó un colega
en el cual destaca que tenía una glicemia, digamos, en tiempo cero o basal de 124 con insulina correspondiente a 18 y a las 2 horas de 166 y una insulina correspondiente a 187. Es decir, además también tenía una intolerancia a la glucosa. Se dejó metformina, pero la suspendió porque ella refería que tenía episodios que refería como de hipoglicemia, los cuales no fueron objetivados. Y además se inició, bueno, y cambiando esto, se inició metformina. Empaglifosina. O sea, perdón, perdón, empaglifosina. En su control, ella llegó con una hemoglobina glicosilada en 6.3, que también estaba alterada, pero no en rango de diabetes, digamos. Tiene una glicemia en ayuno en 125, también bastante límite, pero fuera de rango de diabetes. Y ella además refiere que en esta segunda consulta refería a episodios de fatiga al final del día que se asociaban a la sensación de querer comer. Y una glicemia capilar medida en ese momento de 65 a 70, era el rango en que cuando ella sentía estos síntomas se la tomó en repetidas ocasiones. Entonces, a modo, digamos, introductorio, tenemos de que la hipoglicemia, definida por la ADA, son episodios de niveles anormalmente bajos de glucosa plasmática que son potencialmente dañinos. Y además también tenemos la otra definición, pacientes no diabéticos, en el cual se guía principalmente por la triada de Whipple, la cual se caracteriza por síntomas o signos de hipoglicemia, una glicemia baja y con con la corrección, digamos, de esta glicemia, hay cese digamos, de síntomas. Tenemos que además está descrito 3 niveles de hipoglicemia, menos de 70, menos de 54 y el nivel 3 que requiere de asistencia de terceros. ¿Por qué es importante, digamos, y por qué hay esta diferencia entre las definiciones de la ADA y los pacientes diabéticos no diabéticos? Tenemos que dentro de la fisiopatología se ha visto que el umbral de 70 miligramos por decilitro en el cual aparecen los síntomas, digamos los primeros síntomas que son la respuesta simpatoadrenérgica, en el cual hay secreción de epinefrina, norepinefrina, hay disminución en la secreción de insulina, aumenta por ende la secreción de glucagón, y posteriormente cuando esta hipoglicemia se sigue, digamos, agravando, aparecen los síntomas neuroglucopénicos con deterioros cognitivos, pueden haber hasta convulsiones, coma, y cuando esto persiste y los niveles son aún más críticos, puede pasar hasta la muerte neuronal. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, conocer por qué la ADA hace esta diferencia y no da digamos, un corte específico de glicemia al momento de definir este término? Porque se ha visto que, por una parte, hay pacientes que presentan un umbral en el cual aparecen síntomas que estaría más bajo de 70, que son los pacientes que tienen episodios repetidos de hipoglicemia, y que pueden saltarse, digamos, esta respuesta como simpatoadrenérgica. Y por otra parte tenemos el otro extremo, los pacientes que pueden presentar síntomas, pero que van a ser niveles de glicemia más altos, que son principalmente los pacientes diabéticos mal controlados y los pacientes que muy ocasionalmente tienen episodios de hipoglicemia. Entonces, parte relevante de por qué también están estos niveles de hipoglicemia es que, ¿por qué se llama hipoglicemia de alerta? Porque para nosotros en la práctica clínica nos va a servir en el paciente diabético en el cual está con tratamientos hipoglicemiantes, como insulina, sulfonilurea, para ajustarlo y para, digamos, prevenir las distintas complicaciones que nos puede traer la hipoglicemia. Entonces, ahora viene una pregunta Ahora, al público. Pedro, hagamos la primera pregunta, si la podemos proyectar. ¿Qué podría explicar la hipoglicemia de esta paciente? ¿Les parece que pudiera ser un insulinoma? ¿Les parece que pudiera ser una hipoglicemia reactiva? Tal vez habría que descartar una insuficiencia suprarrenal. Uso de inhibidores SGLT, estaba usando la empaglifosina. Tal vez usó algo facticia y ella usó algo que, no sé, se equivocó, usó una glibenclamida, eso se le llama facticia, se habrá inyectado insulina. Con los datos que tenemos, ¿qué les parece a los asistentes que pudiera ser lo más factible en este caso? Estamos esperando que voten. Insulinoma, hipoglicemia reactiva, insuficiencia suprarrenal, la empaglifosina que estaba usando o facticia. Les damos ahí unos segunditos.
Y yo creo, Pedro, que pudiéramos proyectar el resultado para comentarlo. Perfecto, muy bien. La gran mayoría, casi el 70% de ustedes piensa que es una hipoglicemia reactiva, de la cual vamos a hablar inmediatamente. Muy bien, nadie pensó en insuficiencia suprarrenal. La pusimos como alternativa porque es algo que hay que pensar, pero evidentemente el cuadro clínico no parecía. Facticia siempre puede ser, ¿ah? No habiendo otra causa, hay que pensarla, hay que hacer una buena anamnesis, etcétera. Tampoco teníamos mucho para pensarlo. Y el insulinoma, habitualmente, también lo vamos a comentar más adelante en otro de los casos, pero habitualmente el insulinoma suele ocurrir más bien en ayuna. Entonces, el perfil temporal de la paciente hacía pensar todo lo que ustedes piensan, y es que era una hipoglicemia reactiva. Gracias, Pedro. Podemos sacar eso. Y si ahora no podemos interactuar, pero piensen 30 o menos, 10 segundos, ¿cuáles son las consecuencias de la hipoglicemia en general? ¿Ya? Lo que uno tiene pensado es que, claro, cuando tengo un paciente con diabetes, que usa insulina, que hace una hipoglicemia, como decía recién la Nati, severa, ¿no es cierto?, que requiere acción de terceros, las consecuencias pueden ser bien dramáticas, ¿no es cierto? Puede ser que el paciente convulsione y por lo tanto se pegue, se caiga, puede tener daño neuronal, lo pasa pésimo. Un paciente que tiene hipoglicemias a repetición, como podría pasar en las hipoglicemias reactivas, que no van a tener quizás grandes consecuencias, pero que el paciente lo pasa realmente mal, y además empieza a comer, obviamente, porque cuando le baja el azúcar, come para evitar estos síntomas, y entonces empieza a subir eventualmente de peso, y ahí es un círculo vicioso. Pero la principal consecuencia, aparte de todas aquellas que son súper importantes, es que, algo pasa ahí, chan, chan. A ver, queremos avanzar esto, este computador medio... Ya. Entonces, es este cuadro que a mí me encanta, pero en realidad no sé si ven el puntero. La hipoglicemia, en el momento de la hipoglicemia, puede generar esta respuesta simpático-adrenérgica, y durante la hipoglicemia puede tener un infarto el paciente, porque tiene variabilidad cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno, etcétera. Pero durante la hipoglicemia puede no pasar nada de esto, y el paciente igual va a liberar, o más bien el endotelio va a liberar sustancias procoagulantes, protrombóticas, inflamatoria, y va a producir un daño endotelial. Por lo tanto, el paciente que tiene, y esto es en el paciente con diabetes, el paciente que hace hipoglicemia a repetición va a tener un endotelio que va a estar dañado. Entonces uno dice, espérate, pero ¿no era que la hiperglicemia aumentaba el riesgo cardiovascular? Y fíjense ustedes este concepto. Sí, efectivamente es así, pero la hipoglicemia repetida también. Por lo tanto, esto podría ser, y no queríamos dejar de recordarlo, pese a que el webinar es de hipoglicemia en paciente no diabético, pero queríamos recordar las consecuencias de la hipólisis. Nati. Bueno, y de manera bien breve, solo mencionar que existen distintas clasificaciones para agrupar las causas de hipoglicemia. Esto lo vamos a ver en más detalle más adelante con los diagnósticos diferenciales, pero solamente mencionar de que a grandes rasgos podríamos dividirlo en dos grupos, que son los pacientes que se ven, digamos, bien o sanos, y los pacientes que se ven en otro grupo enfermos o que ocupan, digamos, medicamentos. Entonces, y de los que se ven bien, podríamos dividirlo en hiperinsulinismo endógeno, entre otros de los más importantes, digamos, insulinoma y la hipoglicemia posbariátrica. Y por otra parte tenemos los otros pacientes que tienen más que ven con deficiencia hormonal, por ejemplo, dentro de los diagnósticos diferenciales que teníamos, alguna enfermedad, digamos, más importante con disfunción orgánica, entre otros. Así que lo vamos a ahondar un poquito más adelante, sí, pero para que tengan en cuenta que en realidad hay un abanico de diagnósticos diferenciales a considerar. Quizás yo quiero agregar que de los que votaron insulinoma, claro, el insulinoma, cuando uno le pregunta a los estudiantes de cursos más bajos, siempre piensan en el insulinoma. Es algo súper dramático en realidad, pero es bastante poco frecuente, ¿ya? En cambio, la hipoglicemia reactiva es sumamente frecuente, hay que pensarla, y nadie nos va a explicar cómo se hace el diagnóstico. Bueno, tenemos que, dentro de esta primera parte de esta presentación, les quería hablar un poquito, bien resumido, acerca de los antidiabéticos no insulínicos, que últimamente, dentro de los últimos años, ha estado bastante en boga por todos estos beneficios cardiovasculares que hemos visto, y esto nace dentro de las exigencias
de la FDA para buscar seguridad cardiovascular en los pacientes, dado a lo ya conocido previamente con la rosiglitazona, que vimos que aumentaba los infartos y la muerte cardiovascular, en el ACORD, que además también se vio aumento en la mortalidad de los pacientes del grupo de la terapia intensiva, en donde hubo mayores tasas de incidencia de hipoglicemia severa. Entonces, y que ahora tenemos un amplio uso debido a los beneficios, digamos, después de esta modificación del 2008, en que se vio con todos estos estudios que sí cumplían con este análisis, digamos, y con esta seguridad cardiovascular, con disminución de ACV, disminución de infarto, disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, incidencia de enfermedad renal crónica terminal, entre otros. Pero también es importante que dentro de esta seguridad, cuando nosotros hablamos de los antidiabéticos no insulínicos y de la insulina, siempre es importante mencionar la hipoglicemia como parte de sus efectos adversos, por lo que comentamos previamente, por aumento en la morbilidad del paciente. Entonces, los análogos los inhibidores de CGLT2 podrían causar hipoglicemia. Tenemos que, dentro del mecanismo, digamos, a grosso modo, tenemos que el mecanismo de reuniones de CGLT2 se media bloqueando el receptor de CGLT2 que se encuentra en en S1 a nivel del túbulo contorneado proximal, la cual media más del 90% de la reabsorción de glucosa, entonces generaría una glucosuria al bloquear este receptor, y tenemos de que este sería independiente de la secreción de insulina, es decir, a medida que hay mayor glucosuria, se regulan, digamos, disminuyen los niveles de glicemia, y con ello, en paralelo, habría disminución de la secreción de insulina. Entonces, de la parte teórica, por lo menos, sabemos de que no habría como riesgo de hipoglicemia, a no ser que se hubiese asociado a algún fármaco que específicamente sería hipoglicemiante, como insulina, sulfonylurea. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta al público. ¿Les parece, después de lo que acaba de decir la Nati, la respuesta debería ser unánime, que la empaglifosina que toma la paciente podría ser la responsable de la hipoglicemia? Pedro, vamos a la segunda pregunta. Este caso fue interesante porque la paciente dijo: estoy tomando un medicamento que es el que me ocasiona la hipoglicemia, y era la empaglifosina. Por lo tanto, ahí la Nati rápidamente fue a revisar la literatura y encontró que, a ver qué dicen ustedes antes de saber. Yo creo que es fácil la respuesta, así que Pedro, vamos a ver qué opinan los asistentes. Hay la gran mayoría de ustedes, entre los que votaron entonces, opina que no, ¿ya? Los que dicen que sí, puede ser siempre y cuando hubiera habido otro factor asociado, como decía la Nati, insulina o sulfonilurea, que aparentemente no había. Eventualmente podría ser en el caso quizás de un ayuno prolongado asociado, pero en realidad la Nati les va a contar que revisó, gracias Pedro, la podemos sacar, revisó la literatura y... Eso que les pregunto. Ahí está. Entonces, a modo resumido, qué cosas podemos encontrar en esta revisión de literatura? Aquí quise poner los 4 más grandes estudios en relación a la empaglifosina, en el cual lo que se pudo ver es que en general en todos la tasa de incidencia de hipoglicemia, cuando uno comparaba la rama placebo versus la rama con empaglifosina de 10 o 25 miligramos, dependiendo del estudio, tenían tasas de incidencia que eran similares, es decir, no había una diferencia significativa entre los grupos. Sí, cabe destacar que de manera, digamos, como interesante, en los 2 estudios, Emperor Reduce y el Emperor Preserve, sí había una diferencia en las tasas de incidencia de hipoglicemia, pero cuando comparábamos los pacientes del grupo de diabetes y los pacientes no diabéticos. En los pacientes diabéticos habiendo unas tasas de incidencia mayores cuando hacíamos esta comparación, pero cuando comparábamos con uso de los que ocupaban empaglifosina versus los que no ocupaban empaglifosina, no había diferencia. Pero en ambos estudios la verdad es que no ha habido hasta hoy un estudio, un análisis posterior que explique por qué hubo esta diferencia. Y sí cabe destacar que en el EMPA-REC sí hay una revisión que se hizo posterior, digamos, en el cual se destacaba que la diferencia entre los grupos que presentaban hipoglicemia versus los que no presentaron hipoglicemia
era en el porcentaje de uso de insulina y además también el uso de sulfonilurea. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que podemos ver en los estudios? Y también en el EMPA-KIDNey también pasó lo mismo en los pacientes que se vea mayor tasa de incidencia en G4, digamos, en el estadio 4 de la enfermedad renal crónica, que también por lo menos 3/4 de los pacientes ocupaban insulina, es que la empaglifosina asociada a insulina y o sulfonilureas aumentaba el riesgo de presentar, aumentaba las tasas de incidencia de hipoglicemia, pero la empaglifosina por sí sola no había mostrado una diferencia cuando lo comparábamos con el grupo placebo. Y de hecho, también se ha descrito en literatura que la asociación a la empaglifosina disminuye los requerimientos de insulina. Entonces, eso, digamos, como en resumen. Y tenemos que, para continuar con el caso, se suspendió la empaglifosina pensando que fue la causa de la hipoglicemia, digamos, por parte de la paciente, claro. digamos, por parte de la paciente, no por parte de nosotros. Y como les comentaba, a manera de conclusión, la revisión de la literatura no parece probable esta relación causal, y más adelante vamos a retomar este caso para que discutamos un poquito acerca de la real causa. Paula. Permiso. Hasta de lejos. Y es que yo veo mejor de lejos. Buenas noches, yo soy Paula León, voy a presentar el caso número 2. Este se trata de un paciente de sexo masculino, 34 años, con un diagnóstico previo de trastorno de ansiedad, y en ese contexto es usuario de venlafaxina. Dentro del examen físico lo único destacable es que la verdad es que tenía un IMC de 25. Este pacientito consultó de manera ambulatoria por diaforesis, temblor de extremidades y debilidad, que se presentaba 3 horas posterior a la ingesta de alimentos, y además refería una repetición de este cuadro en los últimos 5 meses. Además, se tomó exámenes de laboratorio, un panel general, dentro de lo que destacaba que tenía un perfil hepático normal, tenía pruebas de coagulación normal, función renal normal y pruebas tiroides normales. Entonces, en base a estos antecedentes, y es una pregunta al público, ¿cuáles son los probables o el probable diagnóstico que podría plantearse en este cuadro? Y aquí poner la cosa con las alternativas. Bien, Pedro. Gracias. Ahí las puedes leer, ¿cierto? Sí, entonces tenemos una hipoglicemia probablemente por un insulinoma, secundaria una hipoglicemia reactiva, insuficiencia subrenal, siempre hay que pensarlo, tirotoxicosis o una crisis de ansiedad. Entonces vamos a dar un minutito y más adelante igual vamos a comentar más o menos en qué ámbito, qué características tiene cada uno. Se votan rápido. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ¿no? Sí, así. Ya, listo, Pedro. Estamos ansiosas por saber el resultado. Muy bien. Ya, aquí hay cosas bien variadas. Ya, ¿la cerramos? Sí, la cerramos, la gran mayoría, el 44% hipoglicemia reactiva. Ya. Ujú. Y la otra está bien distribuida Bien en todas las... distribuido. Ya. Este pacientito por lo menos tenía unas platividades que estaban normales. Ya, no, es que se con las... Eso. Entonces, mira, lo más probable, y por el antecedente dado de este paciente, es que el dato acá anamnésico importante es que tiene muchos síntomas o signos sugerentes de una hipoglicemia. Y lo otro importante es frente a qué se gatilla este cuadro, y el paciente refiere que es después de comer, ¿ya? Entonces lo más probable es que vendría siendo una hipoglicemia reactiva. Más adelante vamos a hablar de las otras cositas, ¿ya? Sí, igual agregar que la anamnesis de la hipoglicemia reactiva, que como les decía, es bastante frecuente cuando uno la busca, altera, bueno, la Paula nos va a decir las consecuencias, pero fundamentalmente los pacientes no lo pasan muy bien. Y ahí hay que preguntar muy bien qué es lo que gatilla, qué alimento puede gatillar esto. Y esto puede no ser inmediatamente, sino que puede ser a las 3 o 4 horas. Por lo tanto, el paciente no siempre lo asocia, pero si yo tomé un buen desayuno, dice, ¿por qué me bajó después? Entonces hay que buscar en la anamnesis alimentos de absorción rápida, que los pacientes estén tomando pan, a veces comen un pedazo de pay de limón, en fin, algo con azúcar. Y lo otro, muchas veces ellos comen, como se dan cuenta que se sienten mal, y como esto es bastante lejano al consumo de los alimentos, comen. Entonces también es interesante que la sintomatología muchas veces cede al comer. Ya. Y ahora, bueno, con ese diagnóstico, ¿cómo seguirían el estudio? Aquí tenemos 4 alternativas. Eso, Pedro, Una- bien. Una prueba de tolerancia a la glucosa oral, un test de alimentación mixta, monitoreo de glicemia capilar, explicarle al paciente que se tome la glicemia en domicilio cuando sienta síntomas y los vaya anotando, una prueba de ayuno prolongado.
Y aquí sí más adelante vamos a hablar un poco de cada test diagnóstico. Ya, Entonces, Pedro, muchas gracias. A ver si vemos el resultado. bueno. Esto sí está interesante. Está interesante, ya. Guarden los resultados. Ya. Entonces, un 33% con una prueba de tolerancia a la glucosa oral y un porcentaje, un 37% glicemia capilar y el resto distribuido entre un test de comida, alimentación mixta o prueba de ayuno prolongado. Ya. Entonces, el médico que sospechó en el fondo esta hipoglicemia reactiva le solicitó una prueba de tolerancia a la glucosa oral o sobrecarga de glucosa oral de tiempo extendido. Según los protocolos pueden ser hasta 4 horas o hasta 5 horas. ¿Qué es lo que se hace? Se mide la glicemia de una curva de insulina en el tiempo cero, a los 120 minutos, 180, 240 minutos. Y lo que se observa en este paciente que la glicemia en ayuno está dentro de rango, nada relevante. Lo mismo pasa a las 2 horas, pero aquí ya empieza a llamar la atención que a las 3 horas efectivamente hace una hipoglicemia y el paciente se puso sintomático. Y persiste también a las 4 horas. Se hizo una curva de insulina concomitante y ¿qué es lo que se vio? Que en el fondo la insulina basal, todo dentro de rango, pero lo que llama la atención un poco es a las 3 horas tenía una insulina en 7 que debería ir bajando concomitantemente y a las 4 horas ya efectivamente bajó, que vendría siendo la respuesta fisiológica. ¿Ya? Sí, la pregunta de la diapositiva que dice si podría ser un insulinoma es no, por el tiempo, ¿no es cierto?, postprandial de la hipoglicemia, pero además porque la insulina, como dice la Paula, bajó en el momento que el paciente hizo la hipoglicemia. Y otro datito más importante, vamos a mencionarlo, es cuando nos enfrentamos a un paciente de hipoglicemia, clásicamente se ha hecho la diferenciación entre si esta hipoglicemia es en ayuno, es postprandial, y ahí acotar la lista de diagnósticos diferenciales e iniciar el estudio. Pero por otra parte, ya en el 2009, la Sociedad Endocrinológica postuló estudiar la hipoglicemia no por el tema de la ingesta de alimentos, sino que cómo se ve aparentemente el enfermo. ¿Por qué? Porque habían algunas patologías que no caían en esta categoría, por ejemplo, el mismo insulinoma. Claro, el insulinoma es muy frecuente que se presente con glicemias en ayuno, o sea, hipoglicemias en ayuno, hasta en un 73% de los casos, pero eso no quita que no pueda tener hipoglicemias en ayuno y postprandial, las dos asociadas, hasta en un 23% de los casos. En total, siempre el insulinoma, un 94%, 95% va a tener hipoglicemias en ayuno, pero también puede tener hipoglicemias postprandiales asociadas. Entonces llegaron y dijeron, vamos a hacer esta categoría, el paciente se ve aparentemente enfermo u aparentemente sano. Nuestro pacientito, entonces, de la lista de los aparentemente enfermos, siempre hay que descartar uso de fármaco, tiene ingesta o no de alcohol, qué enfermedades de base tiene falla hepática, falla renal, alguna insuficiencia cardíaca. Y lo otro importante, siempre descartar, ya sea por clínica o por hallazgos de laboratorio, que no tenga ninguna deficiencia hormonal como vendría siendo la insuficiencia suprarrenal e incluso la deficiencia de la hormona del crecimiento. La malnutrición también puede ser una causa de hipoglicemia en estos pacientes. Y por el otro lado, cuando nos hallamos frente a un paciente que se ve aparentemente sano, habría que hacer la distinción entre si esta hipoglicemia está mediada por insulina o no. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, la guía, la Sociedad Americana lanzó una guía ahora en el 2023 que reitera lo mismo y que en el sujeto aparentemente sano habría que evaluar el hiperinsulinismo endógeno, que cae el insulinoma. Aquí es importante también el antecedente de cirugías previas, porque puede presentar una hipoglicemia posbariátrica, hipoglicemia reactiva funcional. Tenemos la hipoglicemia pancreatogénica y otras causas ya poco frecuentes como la hipoglicemia en un contexto autoinmune por anticuerpos contra la insulina o contra el receptor de insulina. Entonces, dado el antecedente de la ingesta, alimentos grasos, pacientes con una hipoglicemia entre las 2-3 horas posterior, lo más probable es que este paciente tenga una hipoglicemia reactiva funcional, ¿ya? Y se ha descrito también hipoglicemias hasta las 4 o 5 horas. Ya entre una hipoglicemia 4 o 5 horas, la verdad es que nosotros tenemos que pensar, este paciente probablemente tenga cierto grado de insulinoresistencia. Los pacientes con insulinoresistencia hacen hipoglicemias reactivas tardías, ¿ya? Entonces,
otro datito importante es que, claro, la hipoglicemia tenemos los síntomas neurovegetativos, se nos acaba el combustible, se activan las hormonas contrarreguladoras, se activa la vía adrenérgica, la colinérgica, y el paciente va a referir temblores, sudoración, palpitaciones, se nos acaba el combustible, sensación de hambre. ¿Ya? Esos son los síntomas neurovegetativos y son clásicos de la hipoglicemia reactiva. Y por el otro lado tenemos los síntomas neuroglicopénicos, que vamos a tener alteración del sensorio, compromiso de conciencia, focalidades neurológicas, pero no se presentan en pacientes con hipoglicemia reactiva. Eso también es otro dato importante. Los mecanismos propuestos de esta entidad son pacientes con hiperinsulinismo o sin hiperinsulinismo, pero aquí yo creo que la idea más importante es que la acción de la insulina, ya sea en contexto de su nivel de secreción o nivel de su función, no corresponde con la curva de glucosa, ¿ya? Entonces aquí tenemos pacientes que tienen aumento de la insulinoresistencia, tienen mayor secreción de, por ejemplo, de GLP-1, y por otro lado pueden tener glucosuria, aumento de la sensibilidad periférica a insulina con mayor captación de glucosa, o podemos tener una alteración de la secreción de las hormonas contrarreguladoras. Esto ya es en pacientes más pediátricos, donde tenemos defectos enzimáticos, por ejemplo, con la secreción de glucagón. Con respecto al estudio, la verdad es que es bastante discutible, pero aquí, y por lo menos en nuestro medio, que es más asequible, vendría siendo la prueba de tolerancia a la glucosa oral extendida, 4 o 5 horas, en donde se busca castigar esta hipoglicemia, pero se ha visto que hasta un 10-15% de los pacientes pueden tener síntomas sin hipoglicemia o pueden hacer hipoglicemia sin tener síntomas, ¿ya? Por otro lado, tenemos el test de comida o de alimentación mixta, que es un test similar a la PTGO, es más fisiológico, pero es mucho más laborioso hacerlo, y la verdad es que tiene que hacerlo alguien que sepa hacerlo, ¿ya? Es menos estandarizado. Es menos estandarizado. Por otro lado, tenemos la glicemia capilar, que podría ser una súper buena alternativa, pero, y de hecho ahora el documento de la Sociedad Americana que sacó este año, todavía no está estandarizado. ¿Por qué? Porque la glicemia capilar es intersticial. Uno se demora realmente en reflejar la glicemia, se puede demorar hasta 15 minutos, entonces puede no existir una sensación o una asociación clara entre la glicemia y los síntomas, y por otro, puede haber mucha variabilidad entre la medición entre sujetos, hasta un 10-13% está descrito. O sea, si yo tengo un paciente le mido glicemia 70 venosa, a otro paciente 70 venosa y le mido capilar, puede que uno me salga 83 y el otro me salga 65. ¿Ya? Y por otro lado, la prueba de ayuno prolongado se utiliza principalmente en pacientes con sospecha de insulinoma, en que uno busca castigarle la hipoglicemia, y se usan otras mediciones de laboratorio, ¿ya? Pero frente a una alta sospecha, no es un test que se puede hacer de manera ambulatoria, el paciente debe estar hospitalizado porque pueden haber complicaciones. Y porque hay que medirle la glicemia y la insulinemia, ¿no es cierto? En el momento que hace la Sería. hipoglicemia, y en la casa no Sí. sería posible. ¿Ya? ¿Qué otra cosita relevante? Ya hablamos que la hipoglicemia en sí tiene altas alteraciones, como la doctora Noy, pero se ha visto que la hipoglicemia reactiva produce un deterioro de la calidad de vida. Estos pacientes presentan mayor porcentaje de trastornos depresivos asociados, trastornos de ansiedad, y se ha hablado mucho del tema de hipoglicemia reactiva, ¿me producirá diabetes a futuro? La asociación se ha visto en hipoglicemias reactivas tardías, 4 o 5 horas, que son pacientes con insulinoresistencia, son pacientes obesos, ¿ya? Y como buenos pacientes obesos con insulinoresistencia tienen su riesgo de diabetes a futuro. Por lo tanto, si la pesquisamos y aparte sabemos que este paciente tiene antecedentes familiares de diabetes, hay que seguirlo, ¿ya? Y por otro lado, se ha hablado de tiene un mayor riesgo cardiovascular a futuro, y se ha planteado que la hipoglicemia reactiva podría progresar en la aterogénesis subclínica, y se hizo un estudio hace poquito de que esto no es así. Pacientes que en el fondo controles versus hipoglicemia reactiva lo siguieron en un plazo de 6 a 10 años, y la verdad es que no hubo mayor progresión de placas con respecto a los pacientes con hipoglicemia reactiva. Eso, manejo general, disminuir la ingesta de azúcares, alimentos con alto índice glicémico, aumentar el consumo de fibra, hacer una ingesta como más espaciada también, y por como última línea están los inhibidores de alfa-glucosidasa, que vendría siendo la carbosa, que disminuía la absorción de azúcares a nivel intestinal. Hay otros como, también se postula como el uso de la metformina, pero también en este contexto de pacientes probablemente con insulinoresistencia. Y en conclusión, el paciente anduvo muy bien con la dieta y hasta ahora el momento asintomático.
Vamos a presentar rápidamente el caso 3. Es un varón de 52 años. Tiene el antecedente de haberse hecho una manga gástrica. Esas las preguntas las contestamos al después. Del año 2010. Él pesaba en ese minuto 124 kilos. Y la verdad es que había logrado bajar y luego vuelve a subir. Y consulta, el año 2015 había llegado hasta 92 kilos, lo que era, imagínense, muchísimo, casi 40 kilos. Y vuelve a subir y consulta el año 2015 a otro médico en que pesaba 113 kilos, lo que le daba un índice de masa corporal de 37,5. Estaba tomando metformina, se pesquisa una hipertensión, por lo que se inicia tratamiento antihipertensivo y tiene una glicemia de ayuno de 114, una hemoglobina glicosilada de 5,9. Ahí uno se puede hacer una pregunta, ¿no es cierto? Si es que el paciente tendríamos que hacerle o no una PTGO. Pedro, vamos a la pregunta. ¿Les parece que para dilucidar si ya tiene diabetes el paciente le debiéramos hacer una PTGO? Ahí voten si sí o si no. Un paciente que tiene una glicemia en ayunas un poquito elevada, ¿cierto? De 114, una hemoglobina glicosilada un poco alta, 5,6, 5,7. Veamos la respuesta, Pedro, muchas gracias. Y está, miren, está Oh. bastante dividido. A ver, gracias, Pedro. En teoría sí. Los que pusieron que sí, uno dice, obvio, si tiene una glicemia ayuno alterada, tengo que buscar si ya tiene diabetes, aunque tengo una hemoglobina glicosilada normal. Pero el tema es que el paciente tenía una manga gástrica. Y nosotros sabemos que en pacientes, sobre todo los que tienen un bypass gástrico, pero en manga también, la absorción o el paso de la glucosa a nivel intestinal es bastante errático y muchas veces incluso podrían hacer que, ya van a ver que podrían hacer hipoglicemias reactivas o síndrome de dumping. No es fácilmente interpretable, entonces lamentablemente los pacientes, y uno lo instruye a los pacientes operados que no permitan que les hagan una PTGO, porque una, no voy a ser capaz de interpretarla en forma adecuada, a lo mejor no hace la hiperglicemia que debiera hacer porque es más tardía o es más rápida, ¿se fijan? Y en segundo lugar, puede que lo pasen mal, como ya decía la Paula, las hipoglicemias reactivas no lo pasan bien, ¿ya? Así que no le hicimos la PTGO, acude a control 2 años después, así es la vida, se pierden a veces, seguía tomando metformina. Ah, bueno, y la otra pregunta que decíamos es, el paciente está con metformina, entonces supongamos que le íbamos a hacer la PTGO para saber si tiene o no tiene diabetes, debiera suspender la metformina y está en una gran pelea. Algunos creen que sí y otros dicen que no. Los que dicen que sí es, si yo pienso que el paciente revirtió o remitió su diabetes, claro, debo suspenderlo, porque la remisión de diabetes es glicemias normales sin ningún medicamento durante 3 meses y hemoglobina glicosiladas normales. Pero la verdad es que si el paciente ya está con metformina, yo le hago la PTGO y sale en rango de diabetes, con mayor razón, ¿no es cierto?, debiera darle algún otro medicamento. Es una pelea ahí a discutir, ¿ya? La cosa es que él estaba con metformina, con su tratamiento antihipertensivo, el peso no había bajado nada, se le hace una glicemia capilar que sirve no para diagnóstico, pero sí para, en el fondo, saber cómo estaba controlado, claro, para el control metabólico, y la hemoglobina glicosilada había subido un poquitito 6,1. Si no tuviera la cirugía bariátrica, tenía indicación absolutamente formal de hacerle una PTGO. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿tiene o no tiene diabetes? Podríamos votar, pero nos vamos a saltar, Pedro, esta pregunta. Lo más probable es que ya tenía diabetes, esto es un continuo, ¿de acuerdo? Y que probablemente cuando él come en exceso puede ser que ya le aparecía la hiperglicemia. Pero con esos elementos no estamos tan claros, sin embargo, se agregó DAPA y metformina a la metformina que él tomaba. Y aquí quiero hacer una observación entre el primer caso y el tercer caso. El primer caso alguien le indicó empaglifosina a una paciente que no tenía diabetes todavía, y acá se está agregando dapaglifosina a un paciente que tampoco hasta ahora tenemos los criterios formales de decir que tiene diabetes. Si bien es posible que ya la tenía si le hubiéramos podido hacer una PTGO, la otra paciente del caso 1 se le hizo la PTGO y no tenía. Ya vamos a comentar algo al respecto al final de ese caso. Los tenemos en suspenso hasta el final. No hay estudios que busquen saber si las inhibidores IGLT2 se pueden dar en pacientes con, entre comillas, prediabetes o con glicemias alteradas. Sin embargo, por ejemplo, el DAPA-HF, y también el EMPA Kidney,
vieron pacientes que no tenían diabetes, lo que querían ver si es que tenían, ¿no es cierto?, insuficiencia cardíaca, cómo andaban, o insuficiencia renal, cómo andaban estos medicamentos, y vieron como un efecto, entre comillas, secundario, benéfico, es que estos pacientes que tenían prediabetes llegaban menos a tener diabetes a futuro. Pero no fue un estudio realizado para aquello, ¿ya? Así que debo decir que no es una indicación formal, es una indicación caso a caso, con especialistas, etc. El paciente llega a control tomando su DAPA y la metformina y pasó lo que pensábamos, que efectivamente ya debe haber tenido una diabetes, una hemoglobina glicosilada de 6,6, glicemia en ayuna de 191, medido ahí en la consulta 229, así que claramente el paciente ya tenía diabetes y había subido de más de peso. Así que también nos vamos a saltar esta, Pedro, en virtud de la hora, y ya podemos decir que tiene diabetes, ¿no es cierto? Me devuelvo. Tiene una glicemia de ayunas, quizás debiera haberla suspendido, digamos, discúlpenme, repetido, pero bastante categórica de 191, con una hemoglobina glicosilada sobre 6,5, así que no tenía muchos elementos que buscar tampoco. Se le indicó, él había suspendido la DAPA y se le indica la liraglutida, además de la metformina, y el paciente viene a control a los 4 meses, había bajado de peso, su hemoglobina glicosilada está bastante más adecuada. Luego se cambia la lira por la sema, un tema de seguro, él ya tenía diabetes, etc. Y ocurre lo siguiente, en febrero de este año, él estaba en España, se baja de un crucero y la señora lo encuentra hablando raro. Esto se le pasó absolutamente espontáneamente, pero, y tenía además diaforesis, sensación de cabeza abombada y palpitaciones. No tuvo alteración de conciencia, pero la señora se asustó. Este paciente con obesidad, hipertenso, con diabetes, dijo, no estoy haciendo un accidente vascular, y lo lleva al servicio de urgencia. En el servicio de urgencia lo manejaron, la verdad, como una ACV o como una crisis isquémica transitoria, no encontraron nada en el escáner y ya llegó con examen neurológico absolutamente normal y la glicemia en ese minuto fue de 180. Esta pregunta sí que la vamos a poner, Pedro, por favor. ¿Qué les parece a ustedes que puede explicar el cuadro del paciente? ¿Habrá sido una arritmia porque tenía palpitaciones? Una ACV podría haber sido, y de hecho lo buscaron, pero hasta ahí no había, pero ahí pueden ustedes votar. ¿Podrá haber sido una hipoglicemia? ¿Podrá haber sido un trastorno conversivo? Ahí los invitamos a votar. Veamos, Pedro, el resultado. Y la gran mayoría puso una hipoglicemia reactiva. Podría ser una arritmia también, la verdad, el paciente tenía palpitaciones. Saquemos eso, Pedro, y la Paula nos va a decir Algunas qué cosillas. pudo haber pasado. O sea, está súper bien en verdad descartar todo lo arritmogénico, todo lo también comprensión neurológico. Pero acá lo importante es uno del antecedente del paciente que tuvo una cirugía bariátrica, ya descartando obviamente todo lo otro. Y lo otro llama la atención, una glicemia en 180. Probablemente este paciente lo pesquisamos tarde, aumentaron las hormonas de contrarregulación e hizo una hiperglicemia secundaria a una hipoglicemia. Ahora, se habla mucho de las complicaciones metabólicas de las cirugías bariátricas y aquí tenemos 3 más importantes, que son la hipoglicemia posbariátrica, el síndrome de dumping y la intolerancia alimentaria. Solamente vamos a hablar de las 2 primeras. Ya. La hipoglicemia bariátrica, la verdad es que es muy similar a la hipoglicemia reactiva, solamente que aquí tenemos el antecedente. El diagnóstico es similar a un paciente que tenga la triada de Whipple y el diagnóstico es con la PTGO extendida o con un test de alimentación mixta. Acá lo que se ha visto es que son pacientes obesos, tienen un páncreas que está hipertrófico, hiperfuncionante, pero aparte se ha visto que también tienen mayor secreción de GLP-1. Ya se han hecho estudios en donde se han visto en pacientes cortos, obviamente con un IMC dentro de rango, versus pacientes obesos que se sometieron a esta cirugía, y se encontraron hasta valores sobre 10 veces del nivel normal, sobre todo en bypass gástrico. Otro estudio que también se hizo una comparación entre manga gástrica y pacientes que se sometieron a IDERU. Al año, el 30% presentaba episodios de hipoglicemia con una IDERU, y un 10-15% presentaba hipoglicemias con manga gástrica, que fue lo más frecuente que presentaran estos episodios pacientes menores de 40 años que se sometieron a esta cirugía pero con un IMC un poco más bajito y presentaban alteraciones del perfil lipídico previo. Ahora se ha discutido mucho si esta es una
continuación del síndrome de dumping, pero se ha definido, o sea, algunas guías han optado por diferenciarla más que nada por el tiempo de inicio de la presentación, porque la hipoglicemia postbariátrica ocurre más frecuente después de los 6 meses, 1 año, hasta 2 años. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el síndrome de dumping, que se caracteriza por un cuadro clínico secundario a la liberación de hormonas intestinales y una rápida entrada de agua al intestino, que se presenta entre el primer mes hasta el tercer mes desde la cirugía. Pueden tener clínica temprana tardía, temprana dentro de los primeros 15 minutos, con síntomas vasomotores o gastrointestinales, y tardías ya diaforesis, temblor, palpitaciones. Se han propuesto varios como cuestionarios clínicos para los pacientes para detectarlos, pero la verdad es que ninguno está muy bien estandarizado. Estos son los síntomas principales. Yo quiero destacar un poco los vasomotores y los gastrointestinales. Vasomotores, debilidad, astenia, palpitaciones, diaforesis, y los gastrointestinales, que es lo que más aqueja a los pacientes, son la distensión abdominal, el dolor cólico y la diarrea urgente. Por otro lado, se lanzó un documento ahora por la Sociedad de Cirugía con respecto a la obesidad y enfermedades relacionadas. Ellos hicieron como tratar de categorizar si había alguna vía fisiopatológica en común entre el síndrome de dumping y la hipoglicemia postbariátrica, ¿ya? Y lo que hicieron fue darle un test de alimentación mixta a 47 pacientes, ¿ya? Con cirugía postbariátrica, y que de estos pacientes, 22 pacientes presentaron hipoglicemia menor a 60, y además hicieron una medición de la curva de insulina, la sensación de hambre, midieron GLP-1 y también el péptido I. ¿Qué es lo que vieron? Que los pacientes que se habían sometido a cirugía bariátrica presentaban menores niveles de glucosa a los 90 y 120 minutos, ya una mayor alza del pic de secreción de insulina, pero además presentaban mayor secreción del péptido I, que también lo correlacionaron con mayores síntomas gastrointestinales, presentaban menos hambre y mayor saciedad, y también mayor elevación de GLP-1, que recordamos que también está presente en la hipoglicemia postbariátrica. Entonces ellos propusieron que efectivamente ambas entidades podrían tener una vía en común, y que ahora sí tenemos que considerar el péptido I, que podría también tener cierto rol dentro de estas patologías. ¿Ya? Otras etiologías propuestas que aún están en estudio, nada totalmente comprobados, vendría siendo con la liberación de serotonina, bradykinin y enteroglucagón. Manejo propuesto, siempre pensar que tiene relación con la hipoglicemia reactiva, entonces evitar alimentos de rápida absorción o altos en azúcar, evitar el consumo de sal, restringir los líquidos, y esto es importante porque se han visto estudios que estos pacientes comen y se sugiere que tomen líquidos 30 minutos después de comer. Eso también disminuye los síntomas gastrointestinales. ¿Ya? Cantidades de comida pequeñas, y lo otro es que terminen de comer y se mantengan en supino por lo menos 30 minutos, 60 minutos, también se ha visto que disminuye las molestias. ¿Ya? La mayoría de estos pacientes mejora, y si no, tenemos la gama de medicamentos que mencionamos anteriormente, como vendría siendo la acarbosa, e incluso se ha visto el uso de somatostatina. Y por último, para el resto, el porcentaje restante que no responde, se ha planteado el tema de colocar una porción de ayuno entre el remanente, remanente gástrico y el duodenal para disminuir los síntomas. Entonces, Y para concluir nuestra presentación, volviendo al caso 1, que lo hemos mantenido en suspenso durante todo esto, tenemos que en el control siguiente de la paciente refiere que hubieron reaparición de estos síntomas de hipoglicemia posterior a la ingesta de un Berlín en una celebración, más o menos 2 horas después de la ingesta. Y casualmente se acuerda y nos comenta que tiene un antecedente de que hace 2 años se había sometido a una manga gástrica para bajar de peso. Esto es un caso real a todo esto, ella lo dijo después. Entonces, es importante tener como, digamos, este diagnóstico diferencial. Ya comentó la doctora León acerca del síndrome de dumping, la hipoglicemia reactiva y todo este entorno que favorece fisiopatológicamente la aparición de estos síntomas. Y importante recalcar que en ella se le pide una PTGO que no estaría, digamos, validada en ese contexto, y de hecho que podría generar más bien más efecto, digamos, mayor malestar que algún beneficio, y no es interpretable tampoco, entonces no cabría el caso. Para resumir, antes de responder las preguntas, recordar que la hipoglicemia reactiva es frecuente,
¿ya? Hemos querido hablar de estos casos en que hay un contexto de hipoglicemia reactiva o de síndrome de dumping en pacientes operados de manga gástrica, así que queríamos llevarlo al tapete. No aumenta el riesgo heterogénico, pero sí altera la calidad de vida y pudiera a futuro, sobre todo los que hacen hipoglicemias más tardías, llevar a mayor probabilidad de tener diabetes digamos, síndromes metabólicos. Así que pensarlo como diagnóstico diferencial, la anamnesis, como ya lo habíamos dicho, es muy importante, qué comió, qué no comió, qué fármacos, qué cirugías, qué comorbilidades, etcétera, y siempre documentar la hipoglicemia antes de pedir exámenes innecesarios. Esto a propósito de que nos ha pasado de que piensan en un insulinoma sin estar muy seguros de que efectivamente hay una hipoglicemia, piden un escáner o una imagen y ahí hay dos alternativas, no encuentran nada y empiezan a buscar por otros lados, cuando en realidad lo primero que hay que encontrar es la hipoglicemia, o puede ser al revés, que haya un incidentaloma, ¿no es cierto?, algún tumor benigno de páncreas que no tiene ninguna importancia. Así que eso es todo. Yo les agradezco a los presentes y a Paula y a Nati que han hecho esta presentación, y me imagino, doctora Fabiana, que vamos a revisar las preguntas, ¿no es cierto? Vamos a la pregunta, así que invitamos al público a hacer las preguntas, por favor, para que vayamos avanzando. Agradecemos, por supuesto, a las presentadoras esta actividad en trío, resultó de lo más bien, así que las felicito porque no se toparon, la doctora fue poniendo sus aportes, así que muchas gracias, hemos aprendido mucho todo hoy día de las hipoglicemias. Tienen una pregunta que es la misma pregunta, mira, digamos, de dos maneras respecto a la actividad deportiva, ¿verdad? Y incluso dan la vía por la cual podría producirse esta hipoglicemia. Pero invitamos a que hagan más preguntas. Cuéntenos, doctora. Claro, César pregunta si es que la actividad deportiva puede hacer hipoglicemia reactiva, pensando en que activa la vía de la AMP quinasa y efectivamente se ingresa glucosa a la célula. El ejercicio en forma teórica extremo, por ejemplo, alguien que hace una maratón y que no consume alimentos con hidratos de carbono, sí está descrito que pudiera generar hipoglicemia justamente por el mecanismo que tú dices. Ahora, por eso los deportistas van consumiendo, ¿no es cierto?, bebidas energéticas, en fin, porque así no se produce la hipoglicemia. Pero no sería una hipoglicemia reactiva, sería otra causa, digamos, de hipoglicemia. El alcohol, el ayuno prolongado y el ejercicio pueden provocar hipoglicemia, pero que estén mezclados. Por ejemplo, ejercicio intenso con comer poco o el alcohol con no comer, ¿de acuerdo? Pero por sí solo es bastante poco probable. Así que muchas gracias por la pregunta. Después, Y respecto a la misma, porque, a ver, espere, ahí tiene otra, pero respecto a la misma, en el fondo, una persona que tuviéramos el antecedente que hace hipoglicemia reactiva, no le tendríamos que decir que no haga deporte, porque hacer no, deporte es bueno. Eso, exacto, que haga deporte, exactamente, que se ordene en su alimentación, que coma fraccionado. Y lo que decía la Paula, evitar el consumo de azúcares en forma aislada. Por ejemplo, el paciente dice, nunca más me voy a poder comer un pedazo de chocolate que me encanta. Entonces ahí uno les dice, bueno, después que tú almorzaste con ensalada, a lo mejor un pedazo de chocolate no pasa nada, porque ya hay todo el mecanismo de insulinemia, etcétera, ya está normado. El tema es cuando se come en la mitad de la mañana un café con un pay de limón. Ese pay de limón es el que puede generar la hipoglicemia 2 o 3 horas después. No, el correcto. ejercicio no está contraindicado. Sí. Agregar fibra para que Agregar fibra, la gracias, absorción súper, sea para que la más, absorción sea más más lenta. lenta. Más Súper. lenta, claro, buscar cómo. El estudio del vaciamiento gástrico en hipoglicemia reactiva sin cirugía. Es interesante en los pacientes con diabetes, en realidad, cuando uno ve pacientes, sobre todo tipo 1, que tienen diabetes muy inestable, y uno dice que raro, con la misma dosis de insulina hacen hipoglicemias un día y hacen hiperglicemia otro día, y ahí uno sospecha, lo que pregunta Fernando, ¿no tendrá una gastroparesia que eventualmente haga? Y la gastroparesia lamentablemente no es que no absorba, es que a veces absorbe, a veces no, el alimento es bastante variable. Y ahí sí, hacemos estudio de vaciamiento gástrico con un alimento marcado con tecnecio radioactivo, y habitualmente lo que uno ve es que permanece hasta 4 horas después los alimentos en el estómago. No sé si eso responde a la pregunta de Fernando, si no, nos vuelve a hacer otra pregunta. Pueden preguntar, todos pueden preguntar. Nos preguntaron también por la herramienta diagnóstica para el diagnóstico de hipoglicemia postbariátrica en el contexto que la PTGO no estaba indicada. O sería más que nada, está diciendo, el episodio de hipoglicemia en este contexto. Y ahí está media rara la pregunta. Entiendo la pregunta. Por ejemplo, en este paciente, que el caso 3, que él dice,
pucha, no me habrá pasado otra cosa, no habré hecho un accidente vascular chiquitito que no aparece Claro. todavía, a lo mejor más adelante va a aparecer, claro, es una posibilidad. Entonces yo lo miro y le digo, si quieres, hagamos una PTG, o le expliqué lo que era. Y él me mira y me dice que no me quiero sentir mal de nuevo. Entonces le digo, bueno, asumamos que eso es lo que tienes, ordénate y Y veamos. Y bueno, la próxima vez que te pase esto, mídete. Porque claro. también podría ser, como decía la Paula, que si bien no es totalmente exacta, pero si normalmente él anda en 120, 140 porque tiene esta diabetes, y de repente hace una que no sabemos si es 50, 60, pero que efectivamente es más baja, podría haber sido el diagnóstico. Así que no la hacemos en realidad. No sé si eso contestó la duda. Claro, yo creo que ¿Qué queda por ahí pasó? la pregunta, Si no, la ¿cierto? Camila nos puede volver a preguntar. Perfecto. Y Fernando Bello les agregó que en no diabéticos se ha reportado vaciamiento acelerado. Es una opción y claro, cuando uno, la verdad es que el estudio de la hipoglicemia en pacientes no diabéticos es un gran capítulo, porque Mm. como vimos acá Paula y Natalia, hay muchas causas, son listas enormes. No es un diagnóstico fácil de hacer, uno rápidamente descarta las más habituales y de repente uno puede quedarse con esa posibilidad de que efectivamente, como dice Fernando, sea un vaciamiento acelerado y se podría hacer un estudio. No me ha tocado nunca, no sé si Fernando lo ha estudiado, pero es verdad que a lo mejor no me ha tocado porque no lo he buscado, Fernando, así que, porque efectivamente de repente uno queda sin hacer el diagnóstico. Ahora, lo de la tríada de Whipple es importante para iniciar el estudio. Imagínense lo que significa hacer una prueba de ayuno prolongado o buscar, no sé, síndrome paraneoplásico productor de IGF-2 que genera hipoglicemia. O sea, realmente es un temazo que nos lleva, como en la medicina interna que nos apasiona, ¿no es cierto? Que nos lleva a estudiar estas cosas. Así que gracias, Fernando, por el aporte. Lo voy a pensar. La felicitan, por supuesto, y dicen este test de comida que ustedes dijeron varias veces. ¿Qué consiste y dónde se hace? Preguntan. Test de comida mixta. Es que hay- Sí, yo no tengo ninguna experiencia en realidad. Habitualmente lo que hacemos es la PTGO y con tiempos tardíos, que eso es algo súper importante, pero porque no lo hacen muchas veces a las 2 horas, sino lo hacen a las 3 o a las 4. La Claro. forma de pedirlo, o al menos como yo lo pido, es glicemia e insulinemia a las 2 horas, 3 horas y 4 horas post 75 gramos de glucosa oral. Y le pongo suspender la prueba en caso que aparezcan síntomas, porque efectivamente a veces aparecen a las 2 horas y los pobres pacientes hacen la hipoglicemia, se sienten mal, como esto pasa solo, porque las hormonas de contrarregulación se las arreglan, pero lo pasan re mal. Entonces ahí hay que, y de repente dice, doctora, me sentí mal todo el día. Entonces hay que poner, suspender la prueba, medir la glicemia y efectivamente no prolongarla innecesariamente hasta que aparezca la hipoglicemia y se para. Lo de la prueba mixta que pregunta la doctora Báez está descrito, pero de distintas maneras en los distintos artículos, con alimentos grasos y con alimentos con hidratos de carbono. Entonces, yo de verdad no tengo ninguna experiencia, pero está descrito. O sea, sí, por lo menos lo que yo revisé, eh, la Sociedad de Endocrina en 2009 dio una pauta más que nada en relación a los porcentajes. Por ejemplo, no sé, 20% de proteína, de hidratos de carbono, lo que buscan es hacer esto como gatillar como alimentación con hidratos de rápida absorción y producir los síntomas, pero son porcentajes como bien estandarizados y no se dan así como 100 gramos de pan más esto, entonces es una porción de alimentos bien grande. Ok. Acá el doctor Bello dice que ha tenido casos de estos vaciamientos acelerados, así que por eso nos está muy bien, por gran aporte. Bueno, me encanta esto, todos aprendemos. De eso Para, se trata, sí, exactamente. A ver, doctoras, la posbariátrica nuevamente, eh, a ver, espera un poco, a ver qué nos pregunta. Dice que en la hipoglicemia posbariátrica se realiza la PTGO aunque el paciente tenga cirugía bariátrica, porque eso les quedó poco claro, porque ustedes dijeron ahí que había como errática absorción, que era complejo, entonces ella quiere saber. no, no lo No se hacemos. hace. No lo hacemos porque el paciente puede tener esta hipoglicemia o este dumping y se siente mal y además no la podemos interpretar fácilmente. Sin embargo, el primer caso se le hizo sin saber que Sí, ella había tenido y no le pasó nada, digamos. claro, Pero no claro. sabemos si es que esa glicemia a las 2 horas era interpretable o no. Entonces, en la práctica no la hacemos. Es difícil hacer el diagnóstico entonces de diabetes sin la PTGO en aquellos casos como límite. Pero bueno, uno los maneja de todas maneras, si tiene la glicemia de ayunas alterada y una buena hemoglobina glicosilada, uno asume que
que Con están eso muy se mal. puede manejar, correcto. Y Acá la finalmente, igual felicitan los nuevamente. pacientes sin ¿Cómo, cirugía, hija? que igual en los pacientes he visto que como sin cirugía bariátrica, en el común del resto que hacemos PTGO, también se ha visto variabilidad interindividual, digamos, en el mismo paciente, como de distintas respuestas glicémicas. Entonces, al final, hay mucha variabilidad con la PTGO y aún más si más encima lo ocupamos en una población que no está validada. Entonces, al final, no nos sirvió de nada haberlo hecho en realidad en el primer paciente. Ok. Como Así un que Claro, como prevenir. muchos exámenes uno se confunde en vez de cooperar al enfermo, lo confunde más. Acá la felicitan nuevamente y nos dice que una joven en el trabajo me estuvo preguntando sobre la hipoglicemia, que le han hecho numerosos estudios y no han encontrado nada. Después de escuchar, me suena mucho que la clínica es una hipoglicemia reactiva y es obesa y que quiere hacerse una manga. ¿Qué le decimos a la señorita? yo creo que puede ser interesante, antes que salga la manga, hacerle la PTGO buscando la causa de la hipoglicemia, porque va a tranquilizar mucho a la doctora y a la paciente saber la causa de aquello. No, no creo que esté contraindicada la manga, es posible, porque igual va a tener, todos los pacientes con manga debieran comer como lo hacen los pacientes con hipoglicemia reactiva, que es comer poquitito, varias veces al día, evitando azúcares de absorción rápida, etcétera. Y el Mejor que manejo, sepa, claro. mejor que Es sepa. mejor que sepa que se va a tener que cuidar de antes. Pero Exactamente. además le va a servir para descartar otras causas, porque si no uno empieza, ¿será una hipoglicemia real? ¿Se ha medido, lo ha buscado? Entonces es una causa relativamente benigna, pero muy desagradable para el paciente. Y yo creo que igual en este contexto podría servir porque, como mencionábamos antes, la hipoglicemia reactiva puede estar en un contexto de insulinoresistencia en una paciente obesa, o sea, la indicación de cirugía podría ayudar a mejorar este ámbito. Ah, correcto. No estaría contraindicada, dices tú, la No. cirugía. No, pero estudia antes. Yo creo que eso a la enferma le ayudaría probablemente mucho. Acá dicen que con la experiencia del doctor Bello, la doctora Novik, en acarbosa y la mal tolerancia digestiva en pacientes con dumping, ¿algún dato, alguna forma de dosificar para disminuir síntomas gastrointestinales? Yo no sé si el doctor Bello es Fernando Bello de Talcahuano, ¿eres tú, Fernando? No Eh, sabemos. él nos puede escribir ahí. Y claro, yo acá cosa hace mucho tiempo que no la he encontrado, por lo menos acá en la región. Ah, Y también buscamos la dosis, ¿te acuerdas? Sí, y los comprimidos son... O sea, los comprimidos vienen, se supone, entre 25 y 50 es la dosis que se usa precomidas y en cada como comida contundente debiera usarse acarbosa. Con esto ya disminuiría los síntomas o malestar gastrointestinal y se ha visto en estudios chicos, así como 6, 10 pacientes, que el 90% de los pacientes responden a acarbosa. ¿Dónde encontrarla? Antes lo el usábamos. doctor Bello dice que ya no hay. ¿Cómo? Doctor El Bello, doctor Bello dice que ya no hay. eres tú mismo, ya no hay, claro, si ya no lo he encontrado más, así que no la hemos podido ocupar. Uh. Él insiste que la paciente se haga estudio de vaciamiento gástrico. Ese tema le gusta, así que está muy bien. Entonces, lo que pensaban en eso, el enfermo operado usa uno la clínica y el antecedente de la cirugía, no se mete en más temas. Hace el diagnóstico con eso, en el fondo. ¿Sí? Sí, Porque no nos va a servir la PTGO, ¿cierto? Y acá la doctora Miranda dice, el cambio de dieta a carbohidrato de aceleración lenta es una buena prueba terapéutica. correcto. De hecho, el último paciente es eso. Él está comiendo ordenadito y no le ha vuelto a pasar nunca más nada. Así que es verdad. Sí. Ok. Ok. Eh, Mientras si vemos si nos hacen otra pregunta. Nombró un montón de veces el insulinoma, doctora, como lo que no era. Entonces, en un barniz, ¿cómo podríamos decir que es el insulinoma? ¿A quién sí le creemos que puede tenerlo? En ¿Alguien quiere contestar o contesto yo? o cualquiera de Eh, ustedes, por supuesto. O sea, Dale. para pensar en insulinoma, la verdad es que es una entidad poco frecuente. La incidencia, por lo menos a nivel mundial, es 1 a 4 casos por millón de habitantes. O sea, es una... generalmente son pacientes jóvenes y son tumores que son esporádicos, ¿ya? Se caracterizan por una secreción continua de insulina, pero son niveles de insulina importantes. O sea, el paciente jamás va a secretar así como 10 unidades o microunidades de insulina por ml. Son pics importantes y sostenidos. Lo otro es el hallazgo de que este paciente sí o sí puede tener compromiso del sensorio, no así la hipoglicemia reactiva, son hipoglicemias que pueden ser bastante importantes y hay hipoglicemias en ayuno, como habíamos mencionado anteriormente, hasta en un 94-95% de los casos.
Otro datito puede ser es que la mayoría son tumores únicos, menos de 2 centímetros, hasta un 85% de los casos, y la verdad es que el estudio de localización es bien malo. Los reportes dicen que hacerle un TAC, una eco, una resonancia, pucha, 40% de sensibilidad, hasta lo mejor 60-70% de sensibilidad. Y lo que se ha visto es que asociar una imagen, por ejemplo, a una endoscopía con ultrasonografía, podría aumentar esta sensibilidad hasta un 100% de los casos, sobre todo si se ubica en la cabeza del páncreas. Sí, Como- gracias, Paula. Agregar que antes de pedir imágenes hay que documentar que el paciente hace una hipoglicemia simultánea con una insulina alta, hay un reporte, un cociente ahí que calcular. Hay toda una técnica que es la prueba del ayuno prolongado, porque la idea es que cuando cualquiera de nosotros hace ayuno, la insulina se inhibe. Y en estos pacientes hacen hipoglicemia y la insulina persiste alta, que quizás no es tan alta, pero es inapropiadamente alta, como en esta PTGO que vimos que la hipoglicemia reactiva, la insulina estaba baja. Y hay todo un protocolo, ¿no es cierto?, de lo que hay que medir, hay que descartar que no esté inyectándose insulina, sulfonilureas, etcétera, y la respuesta a glucagón. Una vez que yo tengo diagnosticado aquello, voy a buscar la imagen con una resonancia, un escáner que habitualmente están en la cavidad abdominal, y si no, todo lo que comentó la Paula. Eso es importante porque, claro, la gente parte al unísono, aparece incidentaloma, se confunde y ahí quedamos peor. Claro, y Fernando ya le agrega el test de Galio, claro, todo lo que es la Claro, localización del tumor, que igual es un temazo también porque en un porcentaje no se encuentra. correcto. Entonces, sabemos que tiene un insulinoma, pero no sabemos bien dónde está. Sí. Hay tumores Sí, neuroendocrinos ubicados fuera del páncreas, productores de insulina, así que sí. claro. Pero hacer el diagnóstico primero y después buscar imagen Exacto. que además podemos no encontrar. Ese sería el drama. Ok, ahí parece que acabaron nuestras preguntas. ¿Algo que quieran recalcar más ustedes? No, creo que no. Agradecer, nos encantó. Aprendimos, estudiamos. Estupendo, aprendimos más nosotros, no tenga ninguna duda, doctor. Ahí alguien pone algo, Stephanie dice, considerando el rol del GLP-1, ¿habría alguna contraindicación de usar liraglutida en pacientes? No, de hecho se ha visto que pacientes con análogo GLP-1 en cirugía bariátrica bajan más de peso. Así que no es una mala idea asociar en aquellos pacientes que reganan peso. No está contraindicado tampoco. Ok, ok. El doctor Bello la felicita, está muy bien. Ah, muchas gracias. Fernando, espero verte en el Congreso de Endocrino, acá en Viña. Además, son dueñas de casa, muy bien. Bueno, doctora, yo les súper agradezco, tuvimos una estupenda tarde, espero que ustedes también hayan disfrutado, de eso se trata esta actividad, todos aprendemos y lo pasamos bien, se ven muy bien las tres juntas, así que es un nuevo tópico este que estén ahí las tres, así que las felicito y les agradezco mucho, así que muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, Buenas buenas noches. noches.